Está. Buenos días, estimados participantes del Diplomado en Derecho Administrativo. Es grato saludarlos y poder comenzar el desarrollo de la siguiente clase respecto a las formas de iniciación del procedimiento administrativo y el derecho de los administrados para poder formular denuncias. Bien, en esta sesión también desarrollaré lo correspondiente a los plazos, términos y ordenación del procedimiento en sí. Las normas legales básicas del derecho administrativo, que ya se las he mencionado en anteriores clases. Aquí me he permitido realizar un breve resumen, por decirlo así, sobre lo que es el procedimiento administrativo, conforme ya lo he tratado en la clase anterior. Y cabe tener presente que los procedimientos administrativos que deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos se clasifican en procedimientos de aprobación automática y procedimientos de evaluación previa por la entidad. Sobre este tema, los procedimientos de evaluación previa por la entidad, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, se dividen en dos: o se encuentra sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, al silencio positivo y al silencio negativo. Entonces, hay que tener en claro que el procedimiento administrativo que inician los administrados son de dos clases. Procedimiento de aprobación automática, que como ya lo he mencionado, es aquel que cuando el administrado se apersona a la administración para realizar un trámite X, este es de por sí aprobado automáticamente, el cual luego puede ser sujeto a una fiscalización posterior conforme a la información que el administrado ha brindado en estos formatos, ¿no? O en la documentación que presenta por mesa de partes de la administración. Y por otro lado encontramos el procedimiento de evaluación previa por la entidad, y este procedimiento está sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a un silencio positivo y a un silencio negativo. Cabe mencionar que cada entidad señala estos procedimientos en su texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el ordenamiento. Entonces, vayamos ahora a lo que es el procedimiento en sí, al tema de fondo, la iniciación del procedimiento. Desarrollando aquí pues las formas de iniciación del procedimiento conforme lo tipifica el artículo 103 de la ley 27444. ¿Qué nos dice el artículo 3? Nos dice que el procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponde a ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. Comentemos aquí este artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo en general. Acá vale decir que los procedimientos se han visto, al estar tipificados conforme al artículo 3 de la ley, ¿no? Respecto a que puedan iniciarse de oficio por decisión de la autoridad superior en base a un deber legal o una denuncia, pero también es posible el inicio a instancia de parte, bajo el procedimiento de aprobación automática, tratándose de licencias, autorizaciones, constancias, copias certificadas o similares habilitantes de actividad profesional, social, económica o laboral en el ámbito privado, previa acreditación de los requisitos previstos en el respectivo TUPA. Lo que implica entonces el ejercicio semestral del control posterior por muestreo hasta el 10% de expedientes para verificar la autenticidad de las declaraciones, documentos, traducciones proporcionadas por los administrados, de tal manera que cuando se constate un fraude o una falsedad se pueden aplicar muchas multas, entre ellas de 2 a 5 unidades impositivas tributarias, sin perjuicio de poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público, para que el ejercicio de la acción penal correspondiente y finalmente sea considerado a instancia de parte el procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo positivo, para el caso de solicitudes sobre derechos preexistentes y recursos cuestionantes de desestimación de solicitud cuando se haya optado por el silencio negativo, y con silencio administrativo negativo en asuntos de interés público.
incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico de la nación, los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado, los procedimientos de inscripción registral y aquellos en que por ley sea aplicable el silencio en esta modalidad, es decir, las formas de oficio o a petición de parte. Aquí les voy a presentar un caso en especial, ya sobre el tema de la iniciación del procedimiento. Es un caso que se ventiló ante el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de Servicios de Saneamiento, con el expediente 3922-2001 de la SUNAS. Este caso se ventiló previo recurso de apelación interpuesto por el señor Dante Cervantes. Era un usuario de servicios de saneamiento contra la resolución número 23.022-2001 que fue emitida por la Gerencia Comercial de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, SEDAPAR, en el procedimiento administrativo de reclamo por la facturación aplicada a su inmueble. ¿Qué sucede en este caso? Este señor, ¿no?, que lo denominaremos administrado, presentó el reclamo que fue atendido 33 días después, tomados esos 33 días como días útiles, desde la fecha de presentación del reclamo. Ya conforme a la ley de procedimiento administrativo, el plazo es de 30 días. El plazo para que pueda ser atendido por parte de la administración es de 30 días. En este caso, el accionante fue atendido 33 días después. Ojo, que fue atendido. Esto no quiere decir que no fue atendido, sino que este caso sí se le atendió, pero 3 días después del plazo que establece la ley. En consecuencia, este Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de la misma entidad declara fundado el reclamo presentado por el señor Dante Cervantes al haber operado el silencio administrativo positivo. Entonces, este es un caso interesante a tener en cuenta, ¿no?, de cómo por el transcurso del tiempo a este señor se le pudo aplicar el silencio administrativo positivo. Continuando el desarrollo y comentario, ¿no?, de lo que dispone conforme a ley la ley del procedimiento administrativo general, vayamos al tema del inicio de oficio. ¿Cómo se genera este inicio de oficio del procedimiento administrativo? Conforme a la ley del procedimiento administrativo, para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente. En ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. También señala la ley que el inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos intereses y derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación acogidos a la presunción de veracidad. La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y, de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Y que la notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público. Entonces, debemos entender que conforme a este artículo 104, el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte de oficio por la autoridad superior que lo fundamente y con motivación basada en un deber legal o a mérito de una denuncia. Sobre el tema del derecho a formular denuncias, ¿qué nos dice el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General? Nos dice que todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. Asimismo, la comunicación
debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su aprobación. Otro punto más respecto a la ley, que nos señala la ley, que su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivada y comunicada al denunciante si estuviese individualizado. Entonces, debemos entender que la denuncia sobre actos contrarios a la Constitución requiere indispensablemente el cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos exponer claramente los hechos, circunstancias, tiempo e indicación de los autores, damnificados o partícipes, etc., en los actos lesivos al ordenamiento jurídico. Entonces, la presentación de la denuncia obliga a practicar diligencias preliminares necesarias y luego iniciar la respectiva fiscalización, de tal manera que si luego de todo ello hubiere que rechazar la denuncia, se pronunciará esta en un acto administrativo debidamente motivado y comunicado al denunciante. Vayamos al tema del derecho de petición administrativa. ¿Qué nos dice la ley respecto al derecho de petición administrativa? Que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas o cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Estado. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. La ley es clara en manifestarnos en qué consiste el derecho de petición, pero en la práctica muchas veces este derecho pues es atropellado por parte de la administración. Y es conveniente, en todo caso, a efectos de formalizar o que nuestro pedido sea más riguroso, hacer pues un pequeño trámite y tal vez pedirlo por escrito, señalando lo que dispone la ley respecto al artículo 106 sobre el derecho de petición administrativa, porque muchas veces, si bien es cierto, la administración es quien debe dar respuesta a nuestros pedidos, sucede que en muchos casos aquellas personas que laboran en la administración no tienen conocimiento pleno de las disposiciones que señala la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces nos queda claro que la petición administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución, es un derecho que puede ser ejercido por parte de cualquier administrado individual o colectivamente con solicitud de interés legítimo o declaración o el reconocimiento de un derecho o por interés general cuando se pretende el mejoramiento de la normatividad o la administración pública o interés difuso. Existe también la facultad de contradicción administrativa. ¿Qué nos dice el artículo 109 respecto a esta facultad de contradicción administrativa? Que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce y lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la ley del procedimiento administrativo para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. También nos señala este artículo 109 que para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral. Asimismo, que la recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo. Entonces, ¿qué podemos entender aquí dentro de este tema de la facultad de contradicción administrativa? Que si bien es cierto,
Dentro de la petición de parte se ha previsto a la contradicción que requiere la acreditación de interés actual, legítimo, personal y probado, tratándose de un acto administrativo que desconoce o viola un interés, un derecho del administrado. Vale decir que para ejercer la facultad de contradicción de un acto que se supone que viola, afecta o desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, es necesario entonces acreditar que este interés sea actual, personal y probado. Resulta entonces una facultad atribuida a los administrados para contradecir las decisiones emitidas por la administración. Esto es conforme a este artículo. Podemos entender que la expresión de un desacuerdo puede surgir en los administrados y también en la administración. Tomando en cuenta la teoría general del proceso, vale aquí hacer mención al derecho de contradicción. El derecho de contradicción implica el derecho a obtener la decisión justa del litigio que se le plantea al demandado o acerca de la imputación que se le formula al imputado o procesado mediante la sentencia, que debe dictarse en el proceso luego de tener oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias para defenderse, alegar, probar e interponer los recursos que la ley procesal consagra. Ni siquiera la ley puede desconocer este derecho. Desarrollemos un tanto el requisito de los recursos, el requisito de los escritos. ¿Qué nos dice el artículo 113 respecto al requisito de los escritos? Que todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carnet de extranjería del administrado, y en su caso la calidad de representante y de la persona a quien represente. También debe contener el escrito la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. ¿Qué más debe contener los escritos? El lugar, fecha, firma, huella digital en caso de no saber firmar o estar impedido. Debe contener además los escritos la indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, la autoridad de grado más cercano al usuario según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral número 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente mientras no sea comunicado expresamente su cambio. También deben contener los escritos la relación de los documentos y anexos que acompañan indicados en el texto único de procedimiento administrativo. También debe contener la identificación del expediente en la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. Bien, entonces debemos entender que toda petición que se formula a la entidad administrativa mediante esta representación gráfica para que se agregue a un expediente comúnmente es denominada solicitud, ¿no? Más allá del hecho de que la ley nos mencione de los requisitos de los escritos, en todo caso se entiende como solicitud de parte del administrado a ser presentada ante la administración. Y esta solicitud debe ser de forma escrita, ¿no? Y va a servir de instrumento que va a dar a conocer la voluntad del administrado, que va a esperar pues una respuesta por parte de la administración. En este escrito también se va a trasladar el derecho de petición para hacerse valer en vía administrativa, lo que ha sido concebido conforme a este artículo, ¿no? Con los requisitos a tomar en cuenta conforme a la ley, a lo que la ley señala. Desarrollemos aquí el tema de representación del administrado. El administrado también puede ser representado. Es así que la ley señala que la tramitación ordinaria de los procedimientos es requerido poder general formalizado
mediante simple designación de persona cierta en el escrito o acreditando una carta poder con firma del administrado. También para efectos del desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o para el cobro de dinero es requerido poder especial, indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad. Asimismo, el empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por este de las obligaciones que exijan su comparecencia personal, según las normas de la ley. Entonces, ¿qué debemos entender aquí sobre el tema de la representación del administrado? Que se ha previsto que para la tramitación ordinaria de los procedimientos es suficiente un poder general sin firma legalizada y con simple designación de persona cierta en el escrito o acreditando una carta poder con firma del administrado. También puede suceder que a elección del interesado mediante documento privado con firma legalizada ante notario público o funcionario autorizado de la administración pública o por comparecencia personal ante la autoridad puede otorgarse poder especial para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento y acogerse así a las formas de terminación convencional del procedimiento como la transacción o la conciliación para el cobro de dinero. ¿Qué sucede con el tema de la acumulación de solicitudes cuando existe una diversidad de administrados, una diversidad de intereses, una diversidad de pretensiones? ¿Qué nos dice la ley respecto a la acumulación de solicitudes? Que en caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente. Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición, siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o alternativos. Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si fueran separables o en su defecto disponer el abandono del procedimiento. Aquí les planteo un caso respecto al debido proceso en sede administrativa y que guarda relación con los sujetos del proceso y sobre los recursos planteados frente a la administración. Este caso se trata sobre una aplicación del decreto legislativo 276 y fue ventilado ante el Tribunal Constitucional con el expediente 374/2001. Este caso llega ante el Tribunal Constitucional con un recurso extraordinario interpuesto por don José Pereira Riva contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Guaura, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. Entre los fundamentos importantes que señala el tribunal, menciona que cuando se alega la vulneración del derecho al debido proceso en sede administrativa, corresponde efectuar la verificación de que el administrado haya hecho un ejercicio formal de su derecho de defensa, es decir, de ofrecer y actuar medios probatorios. También resulta indispensable determinar si la sanción impuesta al servidor es consecuencia de haberse observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces vemos aquí que conforme al Tribunal Constitucional, si bien es cierto, se protege el derecho de defensa, este derecho de defensa también debe haber sido un tanto impulsado por el administrado, en este caso,
desde el hecho de ofrecer y actuar medios probatorios, lo cual puede determinar si es que realmente se afectó o no el derecho del administrado que llega al Tribunal Constitucional vía recurso extraordinario. En este caso al administrado se le declaró infundada su demanda de acción de amparo, ¿no? Por el simple hecho de que no ofreció o actuó medios probatorios que pudiesen haber acreditado su afectación a su derecho de defensa. Desarrollando aquí en este punto el tema de los plazos y los términos. Esto es importantísimo, el tema de los plazos y términos, la obligatoriedad de plazos y términos. ¿Qué nos dice la ley? Nos señala que los plazos y términos son entendidos como máximos y se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por igual a la administración y a los administrados sin necesidad de apremio en aquello que respectivamente les concierna. Asimismo señala la ley que toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel. También nos señala la ley el derecho de los administrados a exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o para cada servicio. Respecto a esta disposición, respecto a los plazos y términos, vale señalar que son entendidos como máximos, ¿no? Y se computan independientemente de cualquier formalidad, ¿no? Y tanto acá la administración como los administrados están obligados a dicho cumplimiento. Ahora sobre el tema de plazos máximos para realizar los actos procedimentales. De manera general, como ya lo mencioné en el artículo 131, se entienden como máximos y vemos acá que de manera específica se señalan los plazos ya en los actos procedimentales en sí. ¿Qué nos dice la norma? Que a falta de plazo establecido por la ley, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes. Primero, para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente, dentro del mismo día de su presentación. Segundo, para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter, en 3 días. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares, dentro de 7 días después de solicitados, pudiendo ser prorrogado a 3 días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. Cuarto, para efectos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los 10 días de solicitados. Bien, aquí vale un comentario que es importante destacar que los términos y plazos obligan sin necesidad de apremio y son entendidos como máximos, así como que se aplican por igual a las partes, o sea, la administración y los administrados. Es importante resaltar que la ley no discrimina la obligatoriedad en la observancia de plazos y términos en relación a la administración y a los administrados, siendo obligatoria la observancia de los mismos para ambos. Entonces, evidentemente aquí, es evidente que acá hay una igualdad de condiciones en el tema de los plazos máximos a ser cumplidos tanto por la administración como el administrado. Sobre el tema, vale acá desarrollar un punto importante respecto a las clases de plazos, ¿no? Sobre el tema de las clases de plazos, se puede afirmar que existen términos perentorios e improrrogables, y prorrogables y prudenciales. Y por otro lado, también existe el término de la distancia o del correo. Sobre los plazos de término perentorio, denominado también fatal, porque no puede ser interrumpido ni prorrogado. Las partes deben cumplir el plazo que la ley, el reglamento o la norma establezca. También en la doctrina comúnmente conocemos el término prorrogable o prudencial, que se presentan en los casos mencionados, como por ejemplo el caso de los dictámenes, informes, a que se refiere el artículo 132, número 3.
¿no? Y que es aquel que se amplía debido a situaciones que convengan al procedimiento o por razones de fuerza mayor, que no obstante que el reglamento no precisa esta causal, rige por estar considerada en los principios generales o básicos del derecho que rige también el procedimiento administrativo. El término de la distancia, que esto suele ser muy conocido, sobre todo en casos de provincia, de zonas alejadas, es aquel que se concede para practicar alguna diligencia fuera del lugar en donde se desarrolla el procedimiento, o aquel que se concede teniendo en cuenta el tiempo que se emplea para la comunicación entre dos puntos de territorio, así como cuando se suscitan dificultades geográficas o viables. Rige para su aplicación el cuadro de términos de la distancia que aprueba la Corte Suprema. Esta tabla es la aprobada el 30 de enero de 1986, que empezó su vigencia el 15 de abril del mismo año. Los criterios que emplea la Sala Plena de la Corte Suprema para su elaboración son, entre otros, las existentes vías terrestres, aéreas, específicamente entre capitales de departamento y fluvial en los lugares en donde esta última existe, y para los términos internacionales solo toma en cuenta la vía aérea estableciendo términos genéricos por grupos de países. Entonces, se considera fundamentalmente que los términos previstos en esta tabla que estableció la Corte Suprema sobre lo que corresponde al término de la distancia se anteponen al plazo legal. También el término de correo es aquel que considera la demora producida al trasladarse un documento de un lugar a otro, que en el caso de la misma ciudad es de 3 días. Bien, el cómputo. Sobre el tema, ahora desarrollamos el tema de los plazos máximos para realizar el inicio de cómputo. Ya hemos desarrollado el tema de los plazos máximos para realizar actos procedimentales conforme al comentario en mención. Ahora desarrollaremos el punto del inicio de cómputo. Sobre el inicio de cómputo señala la ley 27444 que el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior y que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior. Entonces vemos que conforme a este punto de la ley, al igual que el cómputo de los plazos establecidos en el Código Procesal Civil, la ley establece el cómputo del mismo a partir del día hábil siguiente, de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto. Vayamos a lo que dispone la ley respecto al transcurso del plazo. Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio y los feriados no laborables de orden nacional o regional. Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario. También se recoge aquí, conforme lo estipula la Ley del Procedimiento Administrativo General, se puede ver que conforme a este artículo se recoge el supuesto regulado en el Código Procesal Civil, de que cuando el plazo es señalado por días se entenderá por hábiles consecutivos sin contar los días no laborables y los feriados, y que cuando se trate de plazos establecidos en meses es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes que inició. Sobre el término de la distancia, ¿qué nos dice la ley respecto al tema del término de la distancia? Que al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo se agrega el término de la distancia
previsto en el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquel facultado para llevar a cabo la respectiva actuación. Y el cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. Entonces, atendiendo a la naturaleza misma de la administración pública, es decir, a que la misma se despliega a lo largo y ancho del territorio nacional, la ley adiciona al cómputo de los plazos respectivos el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquel, concediéndosele a cada autoridad competente la aprobación de los respectivos cuadros de términos de la distancia. En este caso, como ya se ha mencionado, a través de la Corte Suprema de la República. Vayamos al tema del vencimiento de los plazos. ¿Qué sucede aquí con este tema del vencimiento, de los efectos del vencimiento de los plazos? El plazo vence el último día hábil fijado o anticipadamente si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. Asimismo, el vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión. Asimismo, que el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración no exime de sus obligaciones establecidas, atendiendo al orden público, la actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, sino que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes deba asegurárseles tratamiento paritario. Entonces, sobre este tema de efectos de vencimiento de plazo, es evidente la convalidación en el supuesto de que un acto se realice fuera del plazo para su cumplimiento, ya que no lo afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga. No obstante, bajo el principio de preclusión procesal, es decir, del obligatorio cumplimiento de plazos, opera en procedimientos trilaterales o en el que exista pluralidad de administrados con intereses divergentes, ello con la finalidad de prevenir maniobras dilatorias y atentatorias contra el normal desenvolvimiento y desarrollo del procedimiento. Ahora bien, es importante resaltar cuáles son los efectos del vencimiento del plazo para los administrados y la administración. En caso de los administrados, el vencimiento de un plazo improrrogable tendrá como efecto que su derecho a realizar un acto procesal dentro de ese plazo decaiga, como por ejemplo la presentación de un documento o el ofrecimiento de pruebas. Por otro lado, el vencimiento del plazo para la administración no le exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público, es decir, no decae su facultad para realizar el acto. Claro está que dicho acto extemporáneamente podría dar lugar a la responsabilidad de la autoridad administrativa que lo emita si resulta contrario al orden público. Desarrollemos aquí el plazo máximo del procedimiento. ¿Qué nos dice la ley? Conforme a este artículo 42 sobre el plazo máximo de procedimiento administrativo, este no puede exceder de 30 días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Este es uno de los artículos más importantes de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este artículo alcanza a lo que comúnmente los administrados, a lo que comúnmente suelen realizar los administrados frente a la administración: el derecho a peticiones y a la espera de una respuesta. Entonces aquí nos dice la ley que no puede exceder de un plazo de 30 días desde que se inicie el procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva. Es importante destacar que el plazo de 30 días hábiles incluye la emisión de la resolución del procedimiento administrativo. De ninguna manera se está refiriendo a la
Ni de ninguna manera se refiere esta norma a cartas, oficios o similares, sino expresamente a una resolución sobre el proceso, el pedido que realiza el administrado frente a la administración. En ese sentido, se debe considerar que los administrados deberán en todo momento tomar las previsiones del caso a fin de que la actuación probatoria no exceda de dicho término. Entonces vemos aquí que dentro de estos 30 días debe estar pues regulado todo en sí, tanto la solicitud del administrado como posiblemente una etapa probatoria, es decir, algún otro escrito con alguna documentación ampliatoria, pertinente respecto al pedido en sí del administrado, y la resolución por parte de la administración que verse sobre aquel pedido del administrado. Y ante todo ello, el administrado tiene que estar al pie del plazo a transcurrir, ¿no? Y de aquel medio probatorio que podría presentar en el transcurso de estos 30 días. Sobre el tema de la ordenación del procedimiento, sobre el tema de la unidad de vista, la ley señala que los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz, sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales, rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario a la ley en procedimientos especiales. Esto es concordante con el principio de simplicidad que está previsto en el artículo 4, literal 1.13 de la ley. Esto ratifica que los procedimientos administrativos se encuentran a cargo de la autoridad administrativa y que su desarrollo debe ser sencillo, eficaz, sin aspectos rígidos, buscando en todo caso la verdad material. Entonces, sobre este artículo es importante señalar cuáles son las fases de un procedimiento administrativo de evaluación previa, que son las fases de un procedimiento de evaluación previa que suelen ser las mismas que las de todo proceso jurídico, es decir, las fases de conocimiento y ejecución. La primera dirigida a obtener una decisión administrativa y la segunda a materializar el contenido de una resolución administrativa. Desarrollemos aquí el punto del impulso del procedimiento. ¿Qué nos dice la ley? La autoridad competente, aún sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento, determinar la norma aplicable al caso, aun cuando no haya sido invocada o fuera errónea la cita legal, así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. Vale aquí comentar que todo derecho corresponde a un deber, por lo que, como resulta obvio, a todo deber corresponde un derecho. Este artículo establece el deber de la administración de promover toda actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento, por lo que resulta también un derecho de los administrados el que la administración cumpla con este deber, lo que implica la colaboración o gestión de la cual goza el administrado en tramitación del procedimiento en el cual es parte. Otro punto importante de la ley es el de las medidas cautelares. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar provisoriamente bajo su responsabilidad las medidas cautelares establecidas en la ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. También las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados. Entonces, ¿qué podemos comentar respecto a este artículo 146? Que este artículo 146 autoriza a la autoridad que adopte las llamadas medidas provisorias o cautelares bajo su responsabilidad para que la eficacia de la resolución a emitir no corra ningún riesgo, dando la posibilidad de que estas medidas sean modificadas o levantadas si concurren algunas circunstancias que sobrevinieran o que no pudieran ser consideradas cuando fueron adoptadas. Aquí vale tener en cuenta que la caducidad de estas medidas se da de pleno derecho, cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. Este mismo artículo fija el límite a las medidas que se pueden adoptar, cuál es el que estas medidas no podrán ser dictadas cuando puedan causar un perjuicio de imposible reparación a los administrados. Entonces vale aquí afirmar que este artículo abre en algunas circunstancias la posibilidad de dictar medidas cautelares similares a las del proceso civil. Bien, desarrollando otro punto sobre la acumulación de procedimientos en el procedimiento administrativo en general. Sobre este tema, la autoridad responsable de la instrucción por propia iniciativa o instancia de los administrados dispone, mediante resolución irrecurrible, la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. Entonces, ¿qué podemos entender aquí en este artículo 149? Que sobre la acumulación de procedimientos administrativos se señala que la autoridad administrativa que esté a cargo de la instrucción por iniciativa propia o instancia de los administrados puede disponer la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. La resolución que dispone entonces la acumulación de procedimientos en trámite es irrecurrible ¿no? Eso es lo que nos señala la norma. Es irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. Un artículo importante también sobre el procedimiento administrativo es el de las reglas de la celeridad. La ley del procedimiento administrativo general nos señala una serie de reglas para la celeridad. Entre ellos está que en el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza se sigue rigurosamente el orden de ingreso y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley que no puedan ser removidos de oficio. Asimismo, en una sola decisión se dispone el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales. Asimismo, que al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, debe considerarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el apercibimiento de estar previsto en la normativa. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio por la ausencia ocasional o no de cualquier autoridad. Las autoridades que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico los documentos o expedientes a su cargo con conocimiento de los administrados. Aquí en este punto, conforme a lo que señala la ley, en lo que concierne el artículo 148 sobre las reglas de la celeridad, es importante apreciar que la ley del procedimiento general no suele darnos a entender, ¿no?, quiénes son específicamente en sí los sujetos
del procedimiento, ¿no? Nos habla que son sujetos del procedimiento del administrado y la administración, pero también quienes se encuentran en los administrados. Entre los administrados no solamente está aquella persona que va a iniciar un determinado trámite o va a solicitar un pedido por mesa de partes de la administración, entiéndase en este caso municipalidad, ¿no? Y otras entidades, sino también existen aquellos sujetos que se encuentran subordinados ante la entidad. Y vale decir que acá mencionan, ¿no?, el caso de personas o servidores, ¿no?, de una determinada entidad pública. En este caso, no solo servidores, sino también funcionarios públicos del Estado, ¿no? Entonces, estos funcionarios públicos del Estado, en lo que respecta a su labor diaria, se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto básicamente desde el punto de vista de su desarrollo laboral frente a la institución, ¿no?, sobre los cuales puede recaer una determinada investigación o una determinada sanción por parte de la entidad que los contrata. Entonces vemos aquí que, si bien es cierto, la ley nos señala sobre el tema de los sujetos, tanto la administración como el administrado, no solamente es básicamente aquella persona que va hacia mesa de partes por parte de la administración, sino también aquella persona que por sus condiciones, sea servidor o funcionario del Estado, se encuentra regido bajo la Ley del Procedimiento Administrativo General. Bueno, vayamos a otro punto a desarrollar, es lo que respecta a la queja por defectos de la tramitación. ¿Qué nos dice la ley respecto a este punto de la queja por defectos de tramitación? Nos dice que en cualquier momento los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. También nos dice la norma que la queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los 3 días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda ser presente el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitarlo. ¿Qué nos dice también la ley? Que en ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja y la resolución será irrecurrible. Asimismo, la autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado asuma el conocimiento del usuario, y que en caso de declararse fundada la queja se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable. Entonces, conforme a lo que señala este artículo 158 de la ley, respecto a la queja por defectos de tramitación, esto quiere decir que en cualquier momento los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. Entonces, la queja es presentada ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. El superior jerárquico resuelve en el término de 3 días siguientes, previo traslado al quejado, quien tiene 1 día para presentar el informe que estime conveniente. En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento por el tema de la queja. De un lado, se le llama recurso, aunque carece propiamente de naturaleza impugnativa. Es entonces la queja una reclamación contra la tramitación inconveniente o la mora indebida, las que de no corregirse a tiempo pudieran afectar el derecho del administrado. Esta queja por defectos de tramitación es lo que comúnmente podemos conocer como una queja de hecho. De otro lado, indirectamente,
persigue el obtener la alzada, es decir, obtener una respuesta, ¿no?, que podría haber sido denegada. Esta entonces podría denominarse queja de derecho. A veces se trata también de una queja mixta, que atañe al derecho mismo y al procedimiento equivocado. Vemos aquí que en realidad aquí la queja en un extremo u otro es resuelta dentro del tercer día útil, ¿no?, y es previo informe escrito del funcionario quejado. Si el superior jerárquico advierte que el quejado carece de imparcialidad, al declarar fundada la queja, podrá disponer que otro funcionario de igual jerarquía asuma el conocimiento de los autos y también dará inicio a las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento. Y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable. Entonces, lo expresado comprende a lo que podríamos definir como la queja en stricto sensu, ¿no? Pero también existe una queja de carácter especial que solo puede deducirse al darse el siguiente supuesto: que toda dependencia administrativa materialmente se entiende tiene 30 días para resolver sobre un expediente. Si no lo hace, el actor puede denunciar esta demora mediante el recurso de queja ante el superior jerárquico inmediato o ante quien corresponda resolver. Si transcurrieran 30 días de la interposición de dicha queja sin que se haya logrado resolución, la parte interesada puede presumir denegada su petición originaria a través del silencio administrativo operado y dar por agotada la vía administrativa e interponer su correspondiente demanda judicial. En consecuencia, los plazos para resolver la queja general es de apenas 3 días y el de la queja especial va hasta los 30 días. La queja puede entonces anteponerse en cualquier estado del procedimiento y se tramita como incidente, esto es, separadamente de los autos, lo que no paraliza este motivo, es decir, va en un cuaderno separado del pedido originalmente realizado por parte del administrado. Bien, hasta aquí el desarrollo de esta clase y me permito nuevamente agradecerles el interés y la participación en las charlas que vengo desarrollando y bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles hasta otra oportunidad. Stop, ¿no? Stop.